Buenas tardes, hermanitos queridos. Los recuerdo siempre, son mis hermanos amados del grupo Viajes de Pablo. Un saludo cariñoso realmente. Padre amado, te pido, en oración junto con mis hermanos, que no falte la provisión en los hogares y que tu mano generosa nos libre de toda adversidad. Que sea tu Espíritu Santo amado, una vez más, quien nos acompañe en esta tarde, para continuar con el desarrollo de este libro 5, Señor, de este libro 2 de Viajes de Pablo. Gracias, Señor, bendice a mis hermanos. Amén. Hermanitos, qué gusto este reencuentro. Bueno, vamos por razones de tiempo y espacio a acelerar aquí en nuestro estudio. Qué bueno que hemos repasado aquí las dos primeras lecciones, que es el Proyecto Unido de Jerusalén a Antioquía, y el segundo tema en la lección B, síntesis del segundo viaje. Ya como ofrecí yo, vamos a desarrollar la lección C, que la vamos a hacer en unos minutitos. Pero primero hagamos un pequeño recuento para entrar en sintonía de dónde nos quedamos, en qué eslabón nos quedamos. Recuerdan ustedes que hicimos un resumen de lo provechoso que resultó realmente que estas dos iglesias, la de Antioquía y la de Jerusalén, se unieran para hacer proyectos conjuntos, ¿no? Prueba de ello es la unión de Pablo con Silas, que venía de Jerusalén acompañado con Judas, llevando la carta para que fuese leída, ¿no es cierto?, en todo Siria, y por supuesto Pablo la llevó en toda Galacia, porque era una resolución salida del concilio de Jerusalén, el primer concilio, y válido, el primero. Bueno, el resultado de la unión de estas dos iglesias, que trajo mucho beneficio y mucha alegría para todos los hermanos, ¿no? Fue un espaldarazo, digamos, al desarrollo del cristianismo. Y el desarrollo de proyectos unidos para el Señor permitió además que las iglesias se animaran y apoyaran mutuamente. Ya habíamos visto la ayuda que llevó ya en un primer momento Pablo con Tito, fue en la primera oportunidad llevando ayuda material a Jerusalén para los hermanos. Ya se había profetizado por Agabo una gran hambruna en esa zona. Y las hambrunas no demoraban 2 o 3 meses, eran unas hambrunas de hasta probablemente más de 5 años. Y era una grande preocupación realmente para Pablo y para todos los hermanos en la fe. Bueno, ¿qué podemos aprovechar nosotros para nuestra vida cotidiana? O sea, para la vida de nuestras congregaciones, de nuestras iglesias. Nada de competencias, hermano, nada de competencias. Mas sí desarrollar algo importante, el compañerismo, como lo estamos viendo acá con los primeros discípulos del Señor. El aliento, o sea, darse aliento a si hay algún error, como por ejemplo el de Pablo o el de Pedro, que llamó la atención Pablo, pero la gente se va, hay que animarla, hay que siempre redarguir con ellos la palabra y la misión, hermano. Si no hay estos tres objetivos, entonces no se puede avisorar un éxito en las misiones: compañerismo, aliento y misión. Muy bien, esto es lo que resume, digamos, la lección 1A. En la sección 1B, nosotros encontramos ahí un recuento ahí de la predicación de Pablo a partir del encuentro en Troas. Ya Pablo está con Silas acompañado y está también Timoteo, que se ha sumado a la misión. Llegan a Troas y se une el médico amado. El Señor ya, como repito, estaba trabajando hacía mucho tiempo, preparando a un médico para Pablo, que vea Pablo ya en Galacia. Ya había tenido algunos problemas ya por la visión, que ya lo hemos comentado en su momento, en el primer libro. Muy bien, pero el Señor lo va a librar también, o en este caso ha puesto a Lucas para que lo acompañe a Pablo, que es su embajador, y lo ayude en muchas dolencias para más adelante. Muy bien, entonces miren este gran equipo, ¿no es cierto? Pablo, Silas, Timoteo y Lucas. Bueno, tiene en Troas Pablo la visión del varón macedonio y se ve precisado a ir allá, porque es movido por el Espíritu Santo a ir allá a lo que es la actual Europa. Entonces, en la lección 1b tenemos ahí un recuento de los hechos más importantes ocurridos ahí. Entonces, por ejemplo, vamos a ver en Filipos, que es la primera ciudad donde llega él a predicar. En Filipos no había sinagoga, no, era una colonia militar realmente. Entonces la gente, los judíos la adoración la hacían a orillas del río, y es ahí donde fue Pablo
para tener un reencuentro con algunos judíos, ¿no? Y hacer su predicación. Lidia, que era la que vendía púrpuras en Tiatira, ya era una persona que adoraba a Dios, pero no conocía de Jesús. La predicación del Evangelio por Pablo ahí en ese momento logra la conversión bueno, es la primera europea que registran los libros o que registra la Biblia como la primera convertida, la primera persona cristiana en la Europa de ese momento. Muy bien, ¿qué hechos trascendentales hay aquí? En Filipos, por ejemplo, es el terremoto el que marca la pauta ahí, ¿no? Lo más resaltante. El gran terremoto, la conversión del carcelero, ¿no es cierto? Después tenemos en el siguiente punto, que es el recorrido de Pablo, va de Filipos a Tesalónica. Ahí en Tesalónica viene un problema porque los judíos incrédulos sabían de Pablo, pues que había tenido un cambio rotundo y querían desvirtuar su labor. Y estaban muy llenos de ira. Bueno, y no pudieron permanecer en la sinagoga, ¿no es cierto? No obstante las 3 o 4 incursiones que tuvo Pablo ahí, pero finalmente tuvo que, por razones de seguridad, desplazarse a la casa de Jasón, que era uno de los miembros de ahí de la sinagoga, el titular de la sinagoga, y que tenía su casa junto a la sinagoga, y se alojaron ahí. La turba quiso sacarlos, pero tuvo que ir Jasón, y bueno, pagar una fianza, que ya lo hemos recordado este tema. El tercer punto donde llega Pablo es a Berea. En Berea dice que era ya la gente un poco más educada, más receptiva, escuchaba la palabra y no solamente eso, que escudriñaba la palabra, y es probable que sea ahí el inicio del estudio en grupos que hacemos como ahora en este momento, que estamos estudiando la palabra. Ustedes me están viendo a mí, pero están escudriñando también en su palabra, en su Biblia, y nos estamos guiando en este momento la lección en el manual. Ese tipo de labor era lo que ocurría ahí en Berea. Muy bien. Luego, ¿qué tenemos? El siguiente punto que visita Pablo ya es otra provincia romana para ese entonces. Los 3 sitios que hemos hablado, Filipos, Tesalónica y Berea, pertenecen a la provincia de Macedonia, cuya capital en ese momento era Filipos. Pero ahora, en la región sur llamada la provincia de Acaya, ese nombre de los romanos que eran los que habían conquistado esa región, ahí habían 2 puntos también importantes, que fueron Atenas y Corinto. En Atenas, bueno, era la gente muy idólatra, una ciudad muy bonita, por supuesto, hasta hoy lo sigue siendo, pero eran muy idólatras. Recordemos que Atenas era fue la cuna de los grandes filósofos, ¿no? Desde Platón, Aristóteles, Sócrates, las corrientes de epicúreos y estoicos y otras corrientes más de filosofía. Pero sin embargo, ellos tenían un vago concepto de lo que era Dios, ¿no? Y habían puesto a la entrada de esta hermosa ciudad una gran piedra en homenaje al Dios desconocido. Fue invitado Pablo a predicar o a exponer ahí su evangelio, que es el evangelio del Señor Jesucristo, por supuesto. Y cuando tocó el tema de la resurrección, prefirieron pedirle a Pablo que lo dejara para otro momento, que ya había sido suficiente con lo que ellos habían escuchado. Y realmente fue un asunto bastante novedoso para ellos, pero muy pocas personas lograron convertirse ahí. Hablábamos en la lección anterior de Dionisio y Dámaris, ¿no? Bueno, eso no es lo relevante. Lo importante es que Pablo dejó ya su mensaje establecido ahí, el Evangelio. ¿No es cierto? Se ve precisado a salir de ahí, estando solo Pablo, se ve precisado a ir a Corinto. ¿Y qué es lo más resaltante ahí en Corinto? Fue que se encontró pues, realmente con una Sodoma y Gomorra pequeña. Las mismas características, la sodomía, homosexualidad, idolatría, en sus máximas expresiones. Pero veamos acá cómo el poder del Evangelio en la mano de Pablo, cómo va a derribar esas barreras. Pablo está solo ahí. Silas y Timoteo se han quedado en Tesalónica y están esperando noticias de ellos. Estaba solo en la predicación. Recordemos que en Corinto
se encuentra ya, a Dios las gracias, con dos cristianos que habían venido ya expulsados por el emperador romano en ese momento, ¿no? Me estoy refiriendo a Priscila y Aquila. Claudio fue el emperador en ese momento, el que los había, el que no quiso que hubiera un solo judío más allá en Roma. Bueno, el Señor, los planes del Señor son perfectos y ahí se encuentra con ellos y coincidentemente con la misma especialidad, la de fabricar carpas, que era el sustento, para no ser gravosos con nadie. Esto tiene un significado especial. No querían ser gravosos con nada, no querían incomodar a nadie, ¿no? Salvo que sea una cuestión ya nacida de corazón, como lo que hacen los filipenses, que lo acompañan hasta el final de su predicación, hasta el final de sus viajes misioneros. Bien, hermanos, entonces, a grosso modo, ese es el resumen de la lección B. Pero ahora entramos, como habíamos ofrecido, el desarrollo de la lección 1C. Entonces, hermanos, aquí en la primera pregunta es prácticamente una repetición de lo que hemos comentado, de los hechos más saltantes. En esos reglones pongan ustedes primero terremoto en la columna del centro, Filipos y Macedonia. En la segunda, la turba ataca casa de Jasón, Tesalónica, Macedonia. El punto 3, estudios bíblicos en grupo, Berea, Macedonia. En la siguiente línea, invitación a predicación en el Areópago, Atenas, Acaya. Punto 5, Pablo, visión de Jesús, Corinto, Acaya. Eso al estilo de los primeros libros de Etherman. Tiene un propósito de que se graben en nuestra mente para tener más facilidad en las próximas lecciones. En el número 2, igual, también un repaso, ¿no? De los mismos temas, pero ya invertidos. Así que tenemos terremoto, Filipos, Macedonia, repetición prácticamente del mismo cuadro que acabamos de desarrollar en el número 1. En el punto 3, tenemos ahí 5 puntos. El primero, Filipos, terremoto. Segundo, Tesalónica, turba. Tercero, Berea, estudio bíblico. 4, Atenas, predicación en Areópago. Y punto 5, Corinto, visión de Cristo. En la pregunta 4, ahí sí vamos a tener que hacerlo con un poco más de lentitud. Pablo escribió posteriormente cartas a 3 de estas ciudades que visitó. Las ubicamos en nuestro manual y en nuestra Biblia, y en total tenemos 13 cartas, 13 epístolas que escribe en diferentes momentos y por determinadas razones, ¿no es cierto? Por ejemplo, las que fueron escritas por Pablo durante su segundo viaje misionero. Tenemos en la región de Macedonia, tenemos las cartas a Corinto, Filipos y Tesalónica. Y en el inciso B, 2 de estas iglesias recibieron 2 cartas cada uno. ¿Cuáles fueron? Ponemos la respuesta: Tesalónica y Corinto. Ellos recibieron 2 cartas. Tesalónica, por eso hay primera y segunda de Tesalónica, y de Corinto, porque hay primera y segunda de Corinto. Pero en el caso de Corinto vamos a conversar más adelante, porque en realidad existieron 4 cartas. 2 sí las tenemos, y por eso es que figuran aquí en la Biblia, y hay otras 2 de las que se comenta y se puede deducir por las expresiones que se tocan en otras cartas. Ya lo veremos más adelante. Bueno, la pregunta 5 dice, una de las tareas más agradables y provechosas de este curso será comprobar la forma en que las cartas de Pablo iluminan su vida, y no solamente la de él, sino la de nosotros. Aquí hay mucha enseñanza, hermanos. Por ejemplo, de la lectura de Pedro, de segunda de Pedro 3, 14, 16, vemos aquí que Pedro dice, ¿cómo demuestra Pedro su aprobación a Pablo? Ustedes ponen como respuesta lo que dice el versículo 15 de segunda de Pedro 3:15. Lo llama nuestro amado hermano Pablo, reconociéndolo como hermano. En el versículo 15 afirma que la sabiduría le fue dada por Dios. En el versículo 16 incluye las cartas de Pablo cuando habla a otros personajes. Mira lo que está haciendo Pedro, lo reconoce. En el inciso B, ¿cómo llama Pedro a los que tergiversaban las enseñanzas de Pablo? Indoctas, ignorantes o inconsistentes, que eso es lo que dice el versículo 16. Y además advierte que quienes rechazan enseñanza de Pablo lo hacen para propia perdición. Así dice Pedro en su segunda de Pedro 3, 14, 16. Muy bien, en punto 6, dice Pedro da un testimonio ferviente no solo del gran valor de las cartas de Pablo, sino también de su origen divino, por supuesto. Pero agrega una advertencia con sus propias palabras. Indique cuál es la advertencia.
ustedes escriben ahí como respuesta, advierte que hay muchos pasajes muy difíciles que podríamos entender de forma equivocada, si no son correctamente explicados a la luz de la palabra o del mensaje bíblico, que es lo mismo. Muy bien, esa es la respuesta. En el punto 7, dice, Pedro nos insta a estar alerta de estudiar las cartas de Pablo. De la lectura de 2 de Pedro 3, 17 y 18, con respecto a qué debemos estar alerta y en guardia, el inciso A, para no hacer ¿qué? Versículo 17, para no ser arrastrados por errores o interpretaciones ingeniosas basadas en la ignorancia, en vez de buscar el verdadero significado de las palabras de Pablo a la luz de las Sagradas Escrituras. Repito, ¿qué no hacer para no ser arrastrados por errores e interpretaciones ingeniosas basadas en la ignorancia en vez de buscar el verdadero significado de las palabras de Pablo a la luz de las Sagradas Escrituras? Y para así hacer, lo que dice el versículo 18, para continuar creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Muy bien, en el punto 8 ya es para discusión en la peña, pero la pregunta es aquí, ¿cuál es la mejor manera de evitar que sigamos interpretaciones falsas e ingeniosas de las cartas de Pablo? ¿Cómo podemos usar el estudio y la meditación de sus cartas para ayudarnos a crecer de las dos siguientes maneras, en gracia y en conocimiento? Para crecer en gracia, hermanos, hay una gran lección en 2 de Timoteo 2:1-2. ¿Qué nos dice? Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y el lema de SEAN, que ya lo hemos repetido varias veces, ¿cuál es el lema? Lo que has oído de mí ante muchos testigos, que ya lo saben y les hago recordar este tema. Esa es la respuesta para el crecimiento en gracia. Y el crecimiento en conocimiento viene a ser lo que obtenemos nosotros cuando hacemos el estudio sistemático y profundo de la palabra de Dios. Lo que estamos haciendo hoy en este momento. Muy bien, hermanos. Entonces, esta es la gran lección de hoy día. Y debemos continuar, hermanos, ya con la lección 2. Y yo los alcanzo ya el próximo día jueves para desarrollar la lección 2C. Pronto les alcanzo también adjunto aquí a este mensaje grabado las pruebas, las respuestas a las pruebas que están al final del libro. Dios los bendiga, hermanos. Hasta pronto.